Oye, que nos platiques sobre esta polémica que ha causado la presencia de Maduro en la toma de posesión de López Obrador. Dice el del PES que es la derecha la que está haciendo escándalo, que no pasa nada, que viene como jefe de gobierno y ya. Bueno, el problema se inicia durante el proceso electoral. Siempre hubo un señalamiento a que Andrés Manuel López Obrador haría un gobierno similar al que está en Venezuela, igual de desastroso, igual de populista y por supuesto igual de derrochador. Y obviamente la presencia de Maduro, un dictadorzuelo de cuarta en Venezuela, que lo que está haciendo es empobrecer a su pueblo y mandándolo al exilio a muchos ciudadanos que lamentablemente tienen que huir de Venezuela. Un gobierno como el de Maduro, que es absolutamente represivo con su sociedad, que encarcela a opositores, que hay un número de muertos importante por carácter político, y obviamente pues tener un violador de derechos humanos en la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues manda una mala señal al país, manda una mala señal a los ciudadanos y confirma lo que veníamos señalando, de que el gobierno de Morena será similar al de Maduro, que inició por supuesto el extinto Hugo Chávez. El gobierno de López Obrador estaría dándole el aval, ¿no?, de todo lo que sucede en Venezuela, pues va a decir, pues al fin que casi son las mismas ideologías. Claro, pero además muchos de sus seguidores de Morena, entre ellos el diputado Noroña, pues no solamente hacen la invitación, sino presumen que vendrá Nicolás Maduro a México con todos los señalamientos que hay en materia de violación de derechos humanos allá en Venezuela, y por supuesto con un gobierno absolutamente desastroso, intentando recrear una izquierda extinta en América Latina y que lamentablemente pues lo único que ha generado es pobreza. Tan es así que, por ejemplo, las caravanas pues van hacia Estados Unidos, no van hacia Venezuela. O sea, si realmente Venezuela fuera el paraíso en la tierra, pues obviamente la gente viajaría al sur y no al norte. Entonces, pues es claro que hay un rechazo por parte de las bancadas del PAN, pero también hay un rechazo por parte de la sociedad a que este dictador de cuarta venga a nuestro país. Pero sería un mal precedente que se le retirara la invitación, ¿no? También sería una falta diplomática o algo. Pues mira, yo creo que se han tomado decisiones de ese nivel cuando la sociedad lo exige. Pongo un caso, ¿no? Se retiró el embajador de Corea del Norte cuando Corea no quiso parar sus ensayos nucleares, y por supuesto se ha retirado embajadores cuando quienes gobiernan pues no representan por lo menos el ideal democrático que tiene nuestro país. Entonces, en ese sentido yo creo que no pasaría nada, y al contrario sería un buen mensaje del gobierno electo que se retirara la invitación a Nicolás Maduro para demostrar que estamos en favor de los derechos humanos, en favor de la democracia, y que no admitimos ningún gobierno represor de sus propios ciudadanos. Diputado, en el tema del presupuesto federal para el próximo año, dice Morena y sus aliados que podrían empezar de cero, remover todo, absolutamente todo lo que hay para que sea un presupuesto que alcance para todos los sectores. Yo creo que el presupuesto debe obedecer a atender las prioridades de la sociedad. Por supuesto, yo estaría de acuerdo en que se revisara todo el gasto que hace el gobierno federal, pero también estaría de acuerdo en que el presupuesto sea real. Lamentablemente, hay que decirlo, durante los últimos 6 años el presidente Peña Nieto ponía el precio del barril del petróleo a un precio inferior al que está en el mercado, para que al final de manera directa asignar cerca de 300,000 millones de pesos. Lo que queremos es que sea real, que sea por programas, que se pueda evaluar por resultados, y por supuesto que no haya bolsas discrecionales o fondos discrecionales que se puedan utilizar de manera unilateral por el nuevo secretario de Hacienda para favorecer o a gobiernos o a municipios emanados de su partido político. Pero el precio del petróleo no lo puede fijar ningún presidente. Se tienen estimaciones, pero solamente el mercado internacional lo fija. Sí, el problema es que la estimación siempre la hacen a la baja. Entonces siempre cuando el precio del barril está a 73, lo fijan a 70 y tratan de guardar $3 por barril, y entonces eso al final del año les genera 270,000 millones de pesos que los pueden asignar de manera discrecional. Eso es lo que hizo Peña durante muchos años, y pues de ahí hacían sus negocios. Por eso nosotros lo que estamos planteando es que aún la reasignación de recursos
por excedentes petroleros pueda ser sometida a la Cámara de Diputados para que realmente vayan donde la gente lo necesita. Y por supuesto estamos planteando de que la mayor parte del presupuesto vaya a inversión para generar empleos y no solamente nos dediquemos a regalar dinero a diestra y siniestra, porque un gobierno que regala dinero a gente que lo necesita, pues realmente no está haciendo ninguna política pública. Eso lo hace regalar dinero que no es tuyo a gente que está necesitada, pues realmente eso no es una política de Estado, eso lo hace cualquier persona, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador dijo que ya salen las cuentas para el presupuesto 2019 en sus planes de desarrollo social. Sí, ellos lo que están planteando es, bueno, tiene que llegar todavía a la Cámara, primero la ley de ingresos, y el paquete económico que va a generar estos recursos. Nosotros ahí en el paquete económico hemos planteado varias cosas, pero entre ellas el que se retire el impuesto especial de producción y servicio a la gasolina para que la gasolina pueda bajar a 13 pesos. Esperemos que, así como se comprometió Andrés Manuel a que bajara la gasolina, el gas y la electricidad, este mecanismo de retirar del IEPS o de este impuesto especial a las gasolinas nos permitiría tener el precio exactamente igual al que lo tienen en Estados Unidos, que en este momento es de 11.90 por litro. Si eso lo cumplen, pues de alguna manera podríamos seguir platicando, pero si de entrada se van a rajar y van a fijar el precio de la gasolina tal y como está el día de hoy, pues obviamente no tenemos mucho que platicar, porque además hay que decirlo, de inicio tenemos que ver cómo viene la ley de ingresos. Y ya para el 15 de diciembre, revisar el presupuesto de egresos, que yo de entrada coincido que se debe revisar de cero, pero también coincido en que debe ser por programas, es decir, programas que se puedan ir evaluando de manera constante, al día, como dicen allá en el rancho, pero que no tengan que ser evaluados un año después para ver si sirvieron o no sirvieron. Su posicionamiento con respecto a las reformas que han planteado en torno a la ley orgánica de la administración pública. Están haciendo un país centralista, que fue un gran debate, y donde nosotros tenemos diferencias en dos puntos de fondo. Primero, la Secretaría de Seguridad Pública no puede concentrar funciones de seguridad nacional. Están jalando el CISEN a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Son cosas muy distintas. El tema de seguridad nacional tiene que ver con invasión, ataques terroristas, grupos subversivos que atentan contra el Estado. La seguridad pública tiene que ver con grupos delincuenciales que atentan contra la sociedad, no contra el Estado. Entonces una sola secretaría no podría tener las dos funciones. Eso es absolutamente absurdo. Deberían de quedarse las funciones de seguridad nacional en gobernación y tendría que tener la Secretaría de Seguridad Pública las cuestiones de protección al ciudadano, incluyendo el tema de perseguir delitos federales. En el otro lado, el tema de los superdelegados atenta contra el federalismo, porque el 116 constitucional establece que no debe haber ninguna autoridad intermedia entre el presidente y los gobernadores y los alcaldes. ¿Por qué? Porque el presidente de la República fue electo por votos, pero también los gobernadores y los alcaldes fueron electos por votos y tienen la representación de la sociedad, o que la sociedad les dio a través de una votación democrática. Por lo tanto, no puede imponer a alguien intermedio que no lo votó nadie, que no lo decidió nadie, a representar al gobierno federal en los estados. Creo que esa parte autoritaria o ese rasgo autoritario no permitiría que fuéramos a favor de esa reforma. Oye, diputado, ¿y San Luis ya se está preparando para recibir parte de la caravana de migrantes? ¿Qué van a hacer? ¿O no van a pasar por ahí? Bueno, no sabemos cuál va a ser la ruta de la caravana migrante. Lo que sí es cierto, y sí lo vamos a plantear en el presupuesto, es que los estados del norte, la caravana migrante va a acabar en el norte, y no la van a dejar pasar a Estados Unidos por toda la política migratoria que ellos tienen. Por lo tanto, nosotros tenemos que fortalecer a los municipios de la frontera y fortalecer a los gobiernos estatales para que tengan el recurso suficiente para recibir a los migrantes y darles la atención que se merecen respetando sus derechos humanos. Nos va a pasar exactamente lo que nos pasó en Baja California con los haitianos. No los dejaron pasar a Estados Unidos y finalmente el gobierno del estado tuvo que hacerse cargo de ellos, dándoles empleo, seguridad social, salud y educación. Va a pasar lo mismo con esta caravana, llegarán al norte, no sé a qué parte, pero tendremos que desde la Cámara fijar un presupuesto para poderlos atender. ¿Esperarían sensibilidad de parte de Morena para que se hiciera esto? Yo creo que sí la va a haber, no podríamos voltearle la cara a nuestros hermanos centroamericanos. No es la primera vez que vienen caravanas de este nivel, han llegado mucho más grandes. Durante
La guerrilla en Guatemala, llegaron 200,000 guatemaltecos. La guerrilla en El Salvador nos mandó 100,000 salvadoreños. El golpe de Estado en Chile nos mandó 12,000 chilenos. El golpe de Estado en Argentina nos mandó 15,000 argentinos. El golpe de Estado en Uruguay, 2,000 uruguayos. Hitler, en el nacionalsocialismo llegaron 5,000 alemanes. Hirohito en Japón en el 44 llegaron 7,000 japoneses. Con el golpe de Estado y la dictadura de Franco en España llegaron 70,000 españoles. Entonces realmente esas caravanas son naturales, son movimientos sociales de manera natural, nada más. De hecho, es una de las más pequeñas que han llegado al país. Hay que recordar la migración china de 1909, de casi 1 millón de chinos a México. Entonces, México ha sido un país bastante tolerante, bastante amigable para recibir a estas personas. No va a ser la excepción, pero hay que buscar los recursos para los municipios y para los estados donde van a llegar estas personas. Pues venían de, pues más o menos, cuando llegaron los 200,000 guatemaltecos, pasaron la frontera exactamente igual como la pasaron ahora los compañeros ecuatorianos. Cuando llegaron los 100,000 salvadoreños, Estados Unidos hizo una ley de amnistía para los salvadoreños y poderlos recibir en Estados Unidos. Muchos se quedaron en México, puedo hablar de más de 100,000 que se quedaron en México y tampoco llegaron de manera ordenada. No había capacidad del